Hoy iniciamos una nueva campaña. Ya saben que las iglesias Vida y Familia, allá por el mes de noviembre, todas hacemos una campaña que busca, la campaña es un término militar, y entonces busca ganarle terreno al enemigo. Queridos hermanos, amigos que hoy nos visitan, espiritualmente hablando, estamos en medio de una batalla. Y esa es una batalla que se refleja muchas veces en nuestra vida cotidiana y diaria, en nuestros hogares, y eso es lo que viene esta campaña. La campaña como término militar es para ganarle terreno al enemigo. Entonces, lo hacemos juntos, todas las iglesias de Vida y Familia. Este año se llama Esperanza. Qué bonito. En un mundo que nos rodea y que si lo miramos un poquito a través de las noticias o a través del día a día, pues vemos que la desesperanza cada vez es mayor. La soledad del ser humano cada día es más grande. Pues viene el Señor Jesucristo a hablarnos de la esperanza. La hemos llamado esperanza viviendo sin temor en un mundo atemorizante, porque es verdad que a veces nuestras pruebas y nuestros problemas como que nos atenazan, ¿no? Y nos acogotan ahí un poquito. ¿Cómo va a ser la campaña? Antes de ir a la predicación, déjame recordártelo. Vamos a tener prédicas dominicales. Hoy comenzamos con la primera. Cada domingo el predicador va a subir y va a exponer el mensaje. Si te quedas solamente en eso, creo que como una buena comida en la cual solamente te tomas el primer plato, como que no te vas a quedar del todo satisfecho o lleno. ¿Qué más hay? Pues tenemos de lunes a viernes devocionales, cortitos pero intensos, que van a ir a tu corazón a hablarte. ¿Dónde obtengo los devocionales? ¿Cómo los cojo? Pues en nuestro Facebook, en el Facebook de Vida y Familia Sede Fuenlabrada, se van a ir publicando de lunes a viernes. Es decir, mañana ya vas a tener el primero. Y si no, a través de tus grupos. Cada uno de ustedes, eso espero, forma parte de una zona o un grupo pequeño. Entonces, a tu líder también te puedes dirigir, que ellos los van a estar distribuyendo. Ahí ya tengo el segundo plato. Primer plato y segundo plato. Pero yo no sé ustedes, pero a mí me gusta comer con postre, un postre rico también. Y si quieres tener tu postre, pues forma parte de tu zona. Hay grupos pequeños en nuestra zona, varones, hombres, mujeres. Ahí vas a poder reunirte con tus hermanos y comentar lo que has oído el domingo, lo que has visto en los devocionales, lo que Dios ha hablado a tu corazón. Qué bonito es eso. Juntos vamos a resolver preguntas, vamos a abrirnos el corazón. Así que, por favor, esto es importante. No te quedes fuera de la campaña, participa, vívela, métete ahí bien dentro en ella. También hay una posibilidad, el año pasado sucedió. Tal vez alguno de ustedes está pensando, oye, qué bonito, lástima que mis amigos o mi familia pues no quieren venir a la iglesia. A mí me gustaría, la verdad que identifico que en mi familia hace falta palabra de Dios y esperanza. Pues adelante, sé valiente. Tú puedes hacer esta campaña también en tu hogar, en tu casa, con tus familiares. Nosotros te lo vamos a dar todo. La iglesia va a estar orando por ti. Vamos a darte el material. Vamos a estar apoyándote y animándote. Los devocionales los tienes ahí también. Pruébalo. Da ese paso de fe para el Señor y ya verás cómo el Señor te va a usar y va a obrar en tu vida y en la vida de tu casa, de tu familia. Si tú estás interesado en eso, en abrir un grupo fuera, digamos, de lo que es la iglesia, luego ven a verme. Cuando termine la predicación, ven a hablar conmigo, que te apoyamos, como he dicho, y lo ponemos todo en marcha. ¿Sí? ¿Bien? ¿Están animados? ¿Tenemos campaña o no? Amén. Vamos allá. Bueno, y como les decía, hoy comenzamos con el primer tema, que se llama Esperanza en medio de la tormenta. Así se llama. ¿Cuántos han vivido alguna vez una tormenta así grande, de mucha lluvia, de ahí les ha sorprendido con el coche o no sé dónde? Han vivido eso, ¿no? Climatológicamente hablando, pues todos hemos pasado por grandes tormentas. No sé, capaz hay aquí alguien que ha vivido cosas mayores, como un huracán, por ejemplo, un tornado. ¿Hay alguien o no hay nadie que haya vivido eso? Miren, ahí veo algunas manos también levantadas. ¡Wow! Grandes fenómenos atmosféricos que vienen y que vivimos, porque climatológicamente hablando, hermanos, estamos todos acostumbrados a que tenemos días de sol, días buenos, pero también tenemos días de grandes tormentas, ¿no? Hoy día, si lo han notado, ha bajado la temperatura mucho. Estamos viviendo, dicen los meteorólogos, una dana, así lo llaman ahora, un episodio que va a dejar también grandes tormentas en buena parte de España.
Todos hemos vivido buenos tiempos, hablando del clima, y malos tiempos. Si yo les preguntara, como cristianos que somos y espiritualmente hablando, si han pasado por algún problema en sus vidas, a ver, alcen la mano los que han pasado por alguna tormenta grande espiritualmente. Uy, son muchos más que los del huracán y muchos más que... Bueno, todos a la verdad hemos experimentado en carne propia, tal vez haya alguien hoy día que está en medio de una tormenta también, de un problema serio o grave. Esas tormentas que a veces llegan de improviso a nuestra vida y que nos golpean fuerte y que nos quitan el ánimo y la esperanza, que parece que fueran a destruirnos, a destruir nuestro matrimonio, a destruir nuestra relación con nuestros hijos o con los padres, a destruir tantas cosas. Nosotros, todos los cristianos, hemos pasado por momentos así. Y el tema que hoy vamos a ver habla de ello. De hecho, nos vamos a situar en la vivencia de nuestros hermanos, los apóstoles, los discípulos. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Marcos 4. Este es un pasaje, estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen, pero habla de eso. Habla de una gran tormenta, de una gran preocupación en la vida de estos hombres. Marcos 4, vamos a leer desde el 35 al capítulo 5 de Marcos y nos quedaremos en el versículo 1. ¿Están listos? Bueno, saben que tenemos una costumbre, creo que es bonita, en la iglesia, que es cuando leemos la palabra ponernos en pie. Les invito a que nos pongamos en pie a modo de reverencia a la palabra del Señor. Marcos 4, 35 del 5 al 1. Leamos juntos. Dice así: ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! Cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Capítulo 5. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Muy bien, ahí como estás, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias por este día de victoria, de celebración, en el que tu pueblo, Señor, se reúne en tu nombre, en tus iglesias. Gracias en especial por esta congregación que hoy, Señor, tenemos la gran bendición, el privilegio de ser testigos de cómo este grupo de hermanos valientes quieren dar ese paso de obediencia y de fe. Señor, pero ahora es el tiempo en que tú nos hables. Queremos, Señor, dejar de lado todo lo demás. Padre, déjanos mantenernos atentos, concentrados en ti. Te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor. Te rogamos que prepares nuestros corazones para que tu palabra caiga en buena tierra, Padre Santo. Ese es nuestro ruego, Señor. Háblanos, queremos escucharte, papá. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Siéntense. Bueno, lo decíamos al principio. Probabilidad de que las tormentas, los problemas, los inconvenientes lleguen a tu vida, lleguen a la mía. Hemos puesto el ejemplo al inicio, climatológicamente hablando, como que todos estamos acostumbrados. Lo estamos. Hay regiones, hay zonas, aquí mismo en España y fuera de España, pues tenemos muchos hermanos que vienen de fuera. Hay regiones, geográficamente hablando, que son más proclives pues, a huracanes, a tormentas. Y si pudiéramos hablar con alguien que viva allá, pues seguramente te diría: sí, yo estoy bien acostumbrado, pastor. Yo he vivido ya varios y de alguna manera, bueno, pues uno va aceptando que allá donde vivo tiene que ser así. Climatológicamente hablando, eso lo entendemos mejor. Pero ¿qué pasa a veces con nosotros los cristianos? Cuando llegamos al Señor, cuando nos enamoramos de Él, cuando empezamos a servirle, a veces me atrevería a decir que no tenemos esto tan claro.
no tenemos tan claro que han de venir también problemas, dificultades a nuestra vida. Y cuando eso pasa, a veces no reaccionamos del todo bien y hasta nos enemistamos con nuestro Señor. Bueno, esto de alguna manera estaba sucediendo con nuestros hermanos, los discípulos. Estamos en el texto que hoy nos sirve de base para la predicación. Son los discípulos, son nuestros hermanos. Ellos venían de convivir, de caminar, de estar con el Maestro, con el Señor. Ellos eran testigos directos, qué bendición, de la sabiduría de Cristo. Digo la sabiduría porque si repasáramos este capítulo de Marcos 4 un poquito hacia atrás, nos vamos al capítulo 3, veríamos que los hechos que se relatan son muchas de las parábolas del Señor. Ya saben, era un método de enseñanza de Jesucristo, no todo el mundo las entendía. Eran para aquellos que el Señor les abría los oídos, pero los que las entendían quedaban maravillados, porque cada parábola tenía toda la sabiduría del Señor. Nos enseñaba grandes cosas y lo sigue haciendo por parábolas. Los discípulos que habían subido a la barca con él venían precisamente de escuchar y aprender muchas de esas parábolas. Pero es más, después pararemos un poco más en detalle en esto. Si revisamos algunos otros evangelios que también hablan de este episodio en la barca, la tormenta en la barca, pues veremos, después detallaremos, que también habían sido testigos directos, de grandes milagros de Jesús. Grandes milagros de nuestro Señor. Ellos habían estado ahí en medio y habían podido verlos con sus propios ojos. Todo iba bien. Venían de dar ese sermón de las parábolas. ¡Wow! ¡Qué bendición caminar con el Maestro! ¡Qué sabiduría! ¡Qué poder que tiene! Todo marchaba viento en popa, usando un término marinero también. Todo perfecto. Y ahí Jesús les dice, oigan, crucemos al otro lado del lago, del mar de Galilea. Y ellos, obedientes, no le ponen ni una pega al Maestro. Adelante, se disponen, le invitan a subir a la barca y comienzan a remar, a bogar para poder cruzar ese lago, ese mar. Todo bien, todo perfecto, todo en calma, todo tranquilo. Pero dice el versículo 37, de repente, sin aviso previo, sin haber provocado nada a ellos, se desata una fuerte tormenta, dice la palabra. Miren que la mayoría de estos hombres eran pescadores, habían sido pescadores, así que tenemos que entender que estaban acostumbrados a la mar y seguramente también al mal tiempo y a los momentos malos en el mar. Pero esta tormenta parece diferente por el pánico al que llegan a tener ellos. Dice la palabra que de repente las olas azuzaban la barca de tal manera que pareciera que en alguno de esos golpes de agua se iba a hundir. Y el agua entraba y comenzaba a anegar, como nuestro bautisterio que está ahí creciendo. Comenzaba a anegarles. Y por más que ellos sacaban agua, no conseguían achicar. De aquí podemos establecer un primer paralelismo con nosotros. ¿Qué pasa? Con nosotros, los cristianos, las cristianas, que tal vez estamos sirviendo al Señor, que estamos dándole, que tenemos tal vez algunos de nosotros liderazgo, ministerio, servicio en la iglesia, estamos entregándote, Señor, estamos congregándonos, estamos buscando hacer lo mejor para ti en tu palabra y de repente viene un problema terrible a tu vida o a la mía, un problema sin avisar. Y un problema que como esta tormenta para los discípulos parece que te va a hundir, parece que te va a matar. De repente, uno se siente sobrepasado, uno se siente totalmente, Dios, ¿cuál es nuestra reacción? Debemos tener cuidado y esta campaña nos va a hablar un poco de eso, porque las tormentas, recuerda, que van a venir. Creo que ya lo saben, muchos de ustedes alzaron la mano, ya las han vivido y más que probablemente viviremos. ¿Cómo reaccionamos? Porque puede ser que nuestra primera reacción es humana, sea mirar al Señor. Como veremos, los discípulos echaron la vista a Jesús, que iba dormido ahí sobre el cabezal. Nuestra primera reacción puede ser mirar al Señor, y eso es bueno, pero no para buscar ayuda de Él, sino de alguna manera para pensar, Señor, ¿y esto? Esto yo no me lo merezco. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo te sirvo, yo te amo, yo camino contigo.
Yo te estoy dando de mí, de lo que tengo. Y de repente, ¿qué pasa contigo? Tú permites que esto venga, tú permites mi sufrimiento, tú permites que me esté pasando algo tan grave, tan grande. Tal vez esta era en este momento del relato la condición de los discípulos. Mientras anegaban agua, mientras sacaban, no podían evitar mirar de reojo y ver a Jesús ahí tranquilo, medio dormido. Y ellos luchaban. Y tal vez en su mente y en su corazón esa pregunta, esa queja, ese lamento comenzaba a tomar forma. No hace mucho hemos predicado de la depresión, ¿se acuerdan? Qué serie tan hermosa tuvimos, grandes problemas humanos. Predicamos de la depresión y pusimos el ejemplo de Elías, el gran profeta. ¿Recuerdan? Elías, que en el Monte Carmelo, madre mía, qué tremendo, qué gran bendición, consiguió pidiéndole al Señor que descendiera fuego del cielo y quemara su holocausto, y consiguió de esa manera derrotar a todos los profetas de Baal. Elías, gran testimonio, gran victoria en el Señor, todo iba perfecto, todo iba de maravilla. Y también leímos que de repente Jezabel, su gran enemiga, lo desafió y le dijo: como tú has matado a mis profetas, yo te voy a matar a ti también. Y Elías, preso del miedo también y del terror, tal vez pensó lo mismo. ¿Y Dios? ¿Dónde está? Y dice la palabra que Elías se escondió, ya lo saben, y llegó a tal condición en su corazón que le dijo al Señor: quítame la vida, quítame la vida. ¿Cómo reaccionamos ante las tormentas, ante los golpes inesperados, hasta inmerecidos? Porque algunas de esas tormentas, hermanos, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Hay que reconocer que a veces algunos de nuestros problemas, la verdad, nos los buscamos nosotros. Pero también hay que reconocer que hay otros, como esta tormenta de los discípulos, que no son invitados, pero que llegan. ¿Cómo reaccionamos? Lo que pretendo decirte es que como cristianos que somos, pasamos por periodos de tranquilidad, de bonanza, de buen tiempo en nuestra vida cotidiana. Periodos en los cuales, wow, nuestra relación con Cristo va de maravilla, porque cuando las cosas van bien, no tenemos recriminaciones. Pero de repente vienen también tormentas que nos sacuden, nos golpean, que nos dejan tristes y tal vez desconcertados. Una enfermedad, un duelo, una pérdida financiera, la pérdida de un trabajo. Tantas cosas que vienen de repente y sin avisar. Nuestro hermano Harold, Dios lo bendiga, siempre dispuesto a ayudar a todos los demás, a darnos palabra de aliento, está pasando por su duelo. De repente su papá falleció. Luego acérquense a él también. Falleció allá en Colombia y él no puede viajar, no puede estar. Pasamos por problemas, por tormentas, por dolores bien difíciles, bien duros, que nos van a poner a prueba, Y tenemos entonces que interiorizar algo que es muy importante, porque de eso depende también nuestra fe en el Señor. El hecho de que estés transitando fielmente en los caminos del Señor, sirviéndole, dándole tu amor, no te va a librar de atravesar tormentas y problemas en esta vida. Eso nuestros hermanos han cantado en la primera alabanza. El Señor nunca nos ha prometido un camino de rosas. Su camino es el estrecho y su puerta es la angosta. El Señor es veraz, nunca vende humo, perdonen la expresión. Él no es hombre para mentir. El Señor siempre ha sido bien claro y directo con nosotros. El camino del cristiano es un camino no exento de tormentas y de pruebas. Es un camino a veces difícil en el cual hay que tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Pero lo que sí que Él nos ha prometido, como veremos hoy, es que va a estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Él nos ha prometido ayudarnos a transitar por el medio de esas tormentas, de nuestros desiertos, de nuestras travesías, estar con nosotros y llevarnos a buen término, a buen lugar. Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. No se puede ser más claro, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? Cuando viene ese golpe inesperado, cuando viene esa decepción, cuando viene esa gran tormenta, ¿en dónde? ¿En quién? ¿En qué ponemos nuestra confianza? Cristo nos recuerda, confiad en mí,
Yo he vencido al mundo, al mundo. Independientemente de aquello que estemos viviendo o pasando, Jesús va en nuestra barca, en nuestra barca. Y si Él está con nosotros y va con nosotros, ay hermano, estamos en manos seguras, en manos seguras. De aquí viene una primera clave o pregunta. Ustedes saben que a mí me gusta hacerme muchas preguntas en mis devocionales, en mis estudios, y las predicaciones me las hago a mí mismo, por eso también se las hago a ustedes. Creo que no solamente se trata de oír, se trata también de ser confrontados, de pensar. Y entonces la pregunta es esa: oye, pues si las tormentas son inevitables, si los golpes de la vida son inevitables, ¿has invitado a Jesús a viajar, a caminar, a estar en tu barca, a vivir en ti y contigo? Es Jesucristo, tu compañero de viaje y de vida. Es Él el que dirige, el que lleva el timón de tu barca, el timón de tu matrimonio, el timón de tu relación con tus hijos, el timón de tu ministerio aquí en la iglesia, de todo lo que estés haciendo. Porque cuando Él va con nosotros, hoy, siempre y siempre, por dura y difícil que sea la prueba que atravesemos, por oscura y virulenta que sea la tormenta por la que crucemos, pues habrá esperanza de vencerla y de salir victoriosos. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Si Dios está presente en tus tormentas, todo cambia. Y una segunda parte, ¿cómo respondemos? Porque si digo que soy cristiano, debo responder entonces a mis tormentas y a mis desafíos como tal. ¿Ustedes se acuerdan? La parábola de los 2 cimientos, después de aquel sermón del monte tan hermoso, tan precioso, Jesús terminó su enseñanza con una parábola. Y en esa parábola Él habló de tormentas, lluvias, golpes. Él desafió a los que le estaban oyendo y puso una comparación. El hombre necio, que sabiendo hacer lo que tenía que hacer no lo hizo, y el hombre prudente. Porque si sabemos que van a venir desafíos, golpes, tormentas, problemas a nuestra vida, pues el hombre necio no se preparará. Eso dijo Él en la parábola. No se preparará, no estará listo. Aquel señor que vive en la región de los huracanes, en cuanto escucha que viene un huracán ya sabe lo que tiene que hacer. Lo ha aprendido, lo ha vivido en sus propias carnes. Y así lo hemos visto a veces en la televisión. Tapian las ventanas, no es verdad, esconden las cosas, se preparan para intentar resistir a ese problema o a esa tormenta. Jesús dice que el hombre necio, y nos hablaba a nosotros los cristianos, sabiendo hacer lo que tenía que hacer, prepararse, parapetarse, estar listo en la palabra del Señor, pues no. Construyó su vida, su matrimonio, su relación, su trabajo, su ministerio sobre la arena. No buscó construir sobre la palabra del Señor, sobre su fe en Cristo. Mas el hombre sabio hizo lo contrario. Conocemos la parábola. La tormenta llegó, estamos hablando de que van a llegar, y golpeó con estrépito. Y el hombre sabio, que había edificado su vida y su fundamento, su casa, su hogar, su ministerio, sobre la verdad de Cristo Jesús, se tambaleó, claro que sí, se tambaleó, pero resistió. Sin embargo, el hombre necio, dice la palabra, que toda su casa se cayó y con estrépito. Ay, cuando la tormenta no solamente nos destroza a nosotros, sino también parte de nuestras relaciones, matrimonios, hogares. Qué duro. Porque yo te pregunto, ¿quién hubiera socorrido a nuestros discípulos, a los discípulos del Señor, nuestros hermanos, si Jesús no hubiera estado en ese momento en su barca? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Pues probablemente en medio del pánico que ellos tenían, se hubieran hundido. Mientras ellos estaban en ese pánico y terror, perdiendo toda esperanza, la barca haciendo agua, escorándose de un lado para otro, recordemos, retomando el relato, Jesús estaba dormido plácidamente ahí en un rincón. ¡Maestro! Eso gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? En otra traducción dice, Maestro, socórrenos, que perecemos, que morimos. Nosotros los cristianos muchas veces sabemos mucho de teoría, pero fallamos en la práctica.
Lo que quiero decir es que como aquellos hombres, hemos leído y aprendido, nosotros no hemos sido testigos directos, o sí, porque creo yo que Cristo ha obrado en tu vida. Yo he sido testigo directo del obrar de Cristo en mi vida y también en algunos seres queridos que me rodean. Pero no le vimos como vieron estos hombres. Sin embargo, nosotros sabemos mucho de la palabra. Estudiamos, leemos, quien más, quien menos, no voy a pedirte que levantes la mano, aquí hay mucha gente como yo, que tiene versículos memorizados, ¿no es verdad? Y que los llevamos ahí y nos acompañan, es una buena cosa. De teoría, quien más, quien menos, y si tú no estás muy versado en la palabra, te invito a que lo hagas, vamos más o menos bien. Pero cuando llega la tormenta, cuando llega el momento de poner en práctica verdaderamente nuestra fe, ahí hacemos agua como hacía la barca, fallamos más. Y lo que quiero decir es que los discípulos sabían quién estaba en la barca con ellos. Su maestro, Jesús de Nazaret. Pero tal vez todavía le faltaba fe, no entendían que Él era Dios. Les dije que venían de haber escuchado las enseñanzas por parábolas y también de haber presenciado algunos milagros. Rescatémoslos ahora para que entiendan lo que quiero decir. Marcos, el mismo evangelio, en el capítulo anterior, Jesús delante de ellos había sanado al hombre de la mano seca. Ese hombre que de nacimiento tenía esa dolencia, ese problema, que era imposible para cualquier médico, Jesús lo sanó. Lucas capítulo 8, el mismo capítulo donde Lucas también narra este episodio de la tormenta y la barca. Mire, Jesús sanó al siervo del centurión. Y si recuerdan aquella sanidad, ni siquiera fue a la casa del centurión, porque la fe del centurión le gustó al Señor, una palabra tuya va a ser suficiente. Y así lo hizo. Al poder de su palabra, Jesús sanó al siervo de este hombre. Y cuando este hombre regresó a la casa, estaba sano. Marcos 8, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Todo esto había pasado hacía muy poco. Y estos hombres habían estado ahí. Llevaban ya a este hombre, al hijo, de la viuda de Naín, en el sarcófago. Lo llevaban a enterrar. Y Jesús se apiadó y se compadeció y le levantó. Salió a la vista de todos del sarcófago y se puso a caminar. Mateo 8 también narra este episodio. Poco antes, Jesús sana a un leproso. Y por si fuera poco, Jesús sana a la suegra de Pedro. Pedro iba en la barca. Estaba con los demás. Y Pedro había sido también testigo de cómo su suegra, a las puertas de la muerte, tan solo con la palabra y la oración de Cristo, había sanado. A donde quiero llegar es que estos hombres de repente se olvidaron de todo eso. En medio de su tormenta, el miedo, el pánico les hizo olvidarse de todo eso. Y tú y yo, cuando viene ese golpe inesperado a tu vida, cuando viene ese problema, esa gran lucha, ¿cómo estamos de memoria? ¿Recordamos quién es Jesús? ¿Recordamos lo que ha venido haciendo en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos? Tal vez en tu matrimonio si te lo ha sanado. ¿Recordamos qué es lo que Él ha hecho, por no hablar del principio de todo? Su entrega en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Esto es importante, porque en los momentos de prueba y de tormenta, cuando la desesperanza quiere apoderarse de nosotros, el temor y el miedo, uno tiene que recordar quién está con nosotros, quién va en la barca, qué ha hecho ya por ti y por mí, porque afortunadamente Dios es fiel, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si me ama y si me quiere y si me viene ayudando, cuando el enemigo quiera robarme eso, yo tengo que tomar firmeza y decir, no, Señor, tú eres el mismo. Y aunque no entiendo lo que está pasando y aunque me duele y estoy teniendo miedo, Señor, yo prefiero confiar en ti. Porque sé que tú me amas y por lo tanto estás en control de esto que está pasando. Está pasando. Y de lo contrario, si no tomamos esa autoridad, pues avanzaremos un poco más. Y al igual que al principio, pues estábamos en ese miedo, pero ¿por qué consientes que me venga esto a mi vida? No me lo merezco, no. Caeremos en un segundo paso también muy terrible. Dios nos ha abandonado. Mis problemas han dejado de importarle. Esto es un castigo o es algo, el Señor ya no le importo. Continuará esa mentira avanzando en nosotros.
A ese estado llegaron los discípulos. ¿Es que no te importa que nos ahoguemos? Socórrenos, que perecemos. ¿Qué haces ahí durmiendo? Por favor, despierta, actúa. Ya no nos quieres. Cuidado, porque nosotros también, los cristianos, a veces, llevados del miedo y del pánico, podemos llegar a ese estado tan terrible y además tan engañoso. A veces podemos tener esa sensación que Dios no contesta a nuestras necesidades, a nuestras dificultades, y por lo tanto interpretamos eso mal, que no le importan, que ya no quiere saber de nosotros. Comenzamos a pensar si han sido nuestros pecados. Insisto, a veces nuestros pecados nos meten en problemas, sí, y así tiene que ser. Pero tenemos que recordar que Dios ha perdonado nuestros pecados. Tal vez pasemos por las consecuencias, pero eso no significa que el amor del Señor se haya ido. Está con nosotros y está en nosotros. Porque si al dolor de la prueba, si al inmenso dolor de estar pasando por algo que verdaderamente tú sientes que amenaza tu vida y tu hogar, le sumas además pensar que tu Padre, amoroso, precioso y maravilloso, te ha abandonado. ¡Wow! ¿Quién puede soportar eso? Aún me atrevo a decir, ese segundo dolor es mayor que el primero de la propia prueba, y es falso. Los discípulos habían llegado tal vez a esa conclusión al ver que Jesús estaba ahí dormido. No llegues tú a eso. No dejes que avance tu miedo, tu preocupación en tus tormentas, en tus problemas, hasta el punto de llegar a creer eso. Que Dios está dormido, ajeno a tu sufrimiento, que no le importa lo que te está pasando. Jesús le dijo a los fariseos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Qué bueno. Menos mal para nosotros, porque Dios no descansa, ni Cristo deja de obrar en favor de sus hijos y de sus hijas en todo tiempo, en todo momento. Los discípulos fallaron en eso. Cayeron en el miedo, en el pánico, en la desesperanza, en pensar que ya Jesús no era el mismo que hacía un rato había sido con ellos. Su fe cayó de manera estrepitosa, pero también hicieron algo bueno, que fue buscar al Señor. Maestro, socórrenos que perecemos. No te importa que nos ahoguemos. Las tormentas a veces y los problemas, hermanos, hacen que ya no oremos, sino que clamemos en medio de nuestra desesperación. Las tormentas muchas veces hacen que no solamente oremos, sino que también ayunemos, cosas que a la verdad no solemos hacer muy frecuentemente. Las tormentas, si las sabemos capitalizar, nos acercan mucho más al Señor, como veremos, mucho más. ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro? Rápidamente dice la palabra en el día de hoy que el Señor se puso en pie, se despertó y se puso en pie. En aquella barca que zozobraba y se escoraba de un lado para otro, donde ellos apenas podían mantenerse en pie, el Señor se levanta con autoridad y se pone raudo, rápido en pie a la voz de sus discípulos que le claman y le llaman. Y lo que dice es hermoso. Solo 2 palabras, pero con qué autoridad. ¡Silencio! ¡Cálmate! Yo creo, querido hermano, querido amigo que hoy nos ves, que a veces en medio de nuestras tormentas, cuando nos volvemos locos, porque a veces nos volvemos locos, y comenzamos a tomar decisiones alocadas, apresuradas, y comenzamos a pensar que Dios ya no me quiere, que no sirve de nada todo mi testimonio, todo lo que he hecho, todo lo que le he entregado. ¿Qué pasa, Señor? En medio de toda esa locura, ojalá el Señor también nos dijera eso. ¡Silencio! Cálmate, porque yo estoy aquí. Déjame a mí gestionarlo. Déjame a mí llevarlo. Confía en mí, vuélvete a mí. Eso parece decir el Señor. Y claro, toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Él es el Todopoderoso. Así que de repente la mar se tranquiliza. El viento deja de soplar y se hace una hermosa y preciosa bonanza. Tranquilidad. Por su palabra fueron calmados el viento y las olas y toda tormenta cesó.
Imaginamos la reacción de los discípulos. ¡Qué alivio! Pensábamos que de esta no salíamos, Señor. ¡Qué alivio! Ya no solamente la reacción de ellos sería alivio ante ver que no iban a perder la vida. Me atrevo a pensar que todavía hay un alivio mayor para nosotros los cristianos. Señor, por un momento perdóname. Había pensado que yo ya no te importaba. Había pensado que tú no estás en control de mi vida. Perdóname. Ahora vuelve la paz, vuelve el gozo a mí, porque una vez más tú me demuestras cuánto me amas, a pesar de mi incredulidad, cuánto me amas. Seguramente los discípulos también respiraron aliviados por eso. Sí, nuestro Señor está aquí y Él nos ama y nos quiere. El Verbo de Dios hecho carne. Dice Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas esas cosas. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Esa es nuestra cabeza, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es nuestra cabeza, así que ¿cómo va a renegar de su cuerpo? Él nos ama. Atesora eso para tu vida y para tus momentos de lucha. Entonces, ¿será que las tormentas las capitaliza también el Señor para que podamos poner de nuevo nuestra esperanza en su poder, amor y sabiduría? Pues va a ser que sí, como vamos a ver ahora. Miren, no suele ser Cristo el que se duerme espiritualmente en nuestra relación con Él. ¿Recuerdan en el Getsemaní? Orad y velad para que no entréis en tentación, les dijo el Señor a estos mismos, o aparte de ellos, a sus discípulos. ¿Y quién se durmió, hermanos? Por 2 veces los discípulos, ¿se acuerdan? 2 veces tuvo que ir el Señor, y eso que el Señor estaba batallando a favor de ellos. Se iba a entregar en la cruz, se estaba preparando para eso, y a favor nuestro. No suele ser el Señor el que se duerme en nuestra relación con Él. Somos nosotros. Con mucha frecuencia, nosotros los cristianos somos los que nos quedamos dormidos, aletargados espiritualmente. No nos preparamos como aquel necio de los 2 cimientos, ¿se acuerdan? Ese somos nosotros, el necio, que sabiendo hacer lo que tenía que hacer, sabiendo que la palabra de Cristo no solo es salvadora, es también preventiva, sabiendo que es palabra que se nos ha dado para darnos vida, para no perder la esperanza, para combatir nuestros problemas, vicisitudes y tormentas, la desechamos. En los tiempos de bonanza, pues ya no buscamos tanto del Señor, nos vamos olvidando, vamos bajando la guardia espiritualmente hablando. Y así nos hacemos vulnerables, nos hacemos frágiles ante las tormentas, las luchas, las dificultades que nos presenta esta vida, porque este es un mundo caído. Y vamos a tener muchos problemas. Así, de esa manera, somos presa fácil del desánimo, la desesperanza. Y ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, pues se va por los que están más débiles espiritualmente hablando. A por ellos. De ahí que el Señor, después de calmar con toda esa autoridad la tormenta, se gira hacia ellos en la barca, como que se girara hacia nosotros en el día de hoy. Y les hace 2 preguntas. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué pregunta? ¿Todavía no tienen fe en mí? La segunda todavía es más dura que la primera. ¿Te imaginas? A ti, a mí, en nuestros desiertos, en nuestras pruebas, en nuestros problemas, cuando ya se nos ha ido la cabeza, cuando nos hemos olvidado de quién es Cristo, cuando hemos empezado a dar golpes y palos de ciego buscando soluciones en nuestras fuerzas, que el Señor nos mirase, como miró aquella vez tal vez a Pedro después de haberlo negado, nos mirase y le pudiéramos ver claramente y nos dijera lo mismo. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Dónde está tu fe en mí? Porque, hermanos, la fe genera confianza y la incredulidad genera miedo, mucho miedo, terror. Mucho terror. Juan 14. Algunos de estos hombres discípulos estarían ahí presentes. Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y con eso creeremos.
con eso nos basta. Y Jesús le responde algo que a mí me golpea mucho, personalmente. Espero que a ti también. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, que estoy contigo, y todavía no me has conocido bien, Felipe. Todavía no sabes bien quién soy yo. Ay, hermano, ay, hermana, que si esto también nos lo estuviera diciendo el Señor. Tanto tiempo llevas conmigo, tantas cosas que he venido ya haciendo por ti, dando por ti, entregando por ti, y viene la primera tormenta a tu vida, o viene cualquier problema a tu vida, y ya se te olvida todo. Ya tengo necesidad de recordarte de nuevo quién soy yo. ¿Y quién eres tú para mí? Mi hijo amado, mi hija amada. ¿Será entonces que las tormentas nos ayudan a buscar y a depender más de Cristo? Pues yo creo que sí, aunque no las quiero en mi vida tampoco. No quiero sufrir, obviamente, y no quiero pasar por problemas que paso. Pero ¿será que me son necesarias? Creo que sí. Me baso en lo mismo que le responden los discípulos. Qué tremendo es esto. Porque ante esas preguntas, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿No tienes fe en mí? Dice que los discípulos le responden con otra pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Todavía hay incredulidad en ellos. Todavía hay duda de quién es Jesucristo con lo que acaba de hacer, con lo que acaba de enseñarles, de mostrarles, con todo lo que ya habían vivido. Los discípulos aún seguían necesitando aumentar su fe en Jesús como el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús lo sabía, porque Él lo sabe todo y porque además los ama y nos ama. Necesitaba seguir trabajando en ellos por medio de sus desiertos, pruebas y tormentas. ¿Acaso seremos nosotros distintos de estos hombres y mujeres, de aquellos primeros discípulos? Pues en ese tema no, para nada. Jesús también nos conoce bien, mejor que nadie, y sabe que tenemos una gran necesidad, no va tanto en ello, de aumentar nuestra fe en Él. Y por tanto se va a mover en medio de nuestros problemas, necesidades y tormentas. Las va a capitalizar. Lucas 17, estos mismos hombres y mujeres, Señor, aumentanos la fe. Así le dijeron en una ocasión. ¿Has orado así alguna vez? Yo sí. Yo confieso, he orado muchas veces así. Señor, necesito que aumentes mi fe. No puedo con esto. Ayúdame. Yo sí lo he hecho. Y la segunda respuesta es, entonces, ¿cómo puede el Señor aumentar nuestra fe? ¿Cómo se les ocurre? El apóstol Pablo lo tenía bien claro. Romanos 5. También nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, pruebas, tormentas, sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, constancia, y esa perseverancia, firmeza de carácter cristiano, porque tenemos que aferrarnos a lo que creemos y a lo que sabemos, firmeza de carácter cristiano. Y esa firmeza de carácter cristiano, esperanza en Cristo Jesús. Y esta esperanza no avergüenza ni defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dos opciones cuando la tormenta viene a tu vida: alejarte de Cristo, culparle de todo, pensar que ya no te quiere y que no le importas, o todo lo contrario, aferrarte con uñas y dientes a Él, a su palabra, a tu fe, a la oración, al clamor, a buscarle, a buscarle. Jesús usó la tormenta con estos hombres como método de enseñanza y fortalecimiento de su fe en Él. El Señor va a usar también los mares agitados, los tiempos de conflicto, de problema, de sufrimiento en tu vida y en la mía, para demostrar su poder una vez más y fortalecer nuestra fe. Así que no perdamos la esperanza, hermanos. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Tampoco nos deja desprotegidos para que nos enfrentemos a esas luchas, como veremos ahora, y a esas tormentas. Él nos ha dado al Consolador, ¿se acuerdan? Conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe al Consolador. Él estará con ustedes, Él vivirá con ustedes y en ustedes. Los discípulos llevaban a Jesús en la barca, pero nosotros llevamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a pensar que Él se ha olvidado? ¿Cómo vamos a pensar que Él ya no nos quiere? Cuando nos ha dado una parte de sí mismo para que viva en nosotros, en nosotros.
Nuestra esperanza, querido hermano, querida hermana, no está tanto en pensar que la vida es un camino de rosas y en evitarnos problemas. Claro, en lo que dependa de nosotros, por favor, evitemos, sobre todo caer en pecado que siempre trae problemas. Nuestra esperanza está en caminar y vivir con Cristo, en Él y con Él. Él no nos va a defraudar. Yo voy terminando también diciendo que terminaron la travesía y cruzaron el lago y llegaron a la región de los Gadarenos, donde, por cierto, el Señor seguiría haciendo milagros, sanando, enseñando. No hay tormenta, no hay. Prueba lo suficientemente fuerte que Cristo no pueda amainar y vencer por amor a nosotros. No hay tormenta, prueba lo suficientemente extensa y prolongada en el tiempo que Cristo no pueda acortar y parar por amor a nosotros. Primera de Corintios 10, ustedes no han sufrido ninguna tentación, prueba, sufrimiento, tormenta, que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Oye, díselo a la persona que tienes a su lado. Dios es fiel. Dios es fiel. Y continúa el apóstol diciendo, y Dios es fiel, por lo tanto no permitirá que ustedes sean probados, tentados, más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue esa prueba, esa tentación, Él mismo les dará también una salida a fin de que la puedan resistir. Los discípulos llegaron al final de su travesía porque Cristo iba con ellos y porque aunque habían sido probados, el mismo Señor los sacó de esa prueba. Confía en Cristo en medio de tu desierto y de tu prueba. Él, agárrate de Él, que te sacará de ahí, que te sacará. No estamos exentos de sufrir, hermanos, no. Seguir a Jesús, ya lo dijimos, es el camino de la cruz. Pero sí podemos estar seguros de que a pesar de nuestros dolores, Él está con nosotros y en nosotros. Puede que a veces sí prolongue su respuesta o su ayuda. Puede que a veces tarde en llegar ese oportuno socorro, pero no pierdas la fe. Él está vivo, Él está contigo, Él está en ti, nos ama, es todopoderoso y en el momento oportuno, en el momento preciso, precioso, que Él sabe, obrará. Hay esperanza en medio de la tormenta, en medio de la tormenta. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Difícil versículo a veces, en medio de nuestras tormentas. Pero Dios es fiel a su pacto con nosotros, con su iglesia, sus hijos, sus hijas. Y aún en medio de nuestras tormentas más fuertes, sigue amándonos y ayudándonos a soportarlas, a sobrellevarlas, como hemos dicho. Y aunque no lo entendamos, hermanos, no son castigos. No son sufrimientos tampoco en vano de un Padre deshumanizado que permite que pasemos por problemas y por cosas que no conducen a nada y que no llevan a nada. ¿Cómo va a ser así el amor de Cristo por ti y por mí? No. Tal vez no entendemos sus propósitos porque sus caminos son más altos que los nuestros, pero ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene el decir, bueno, Señor, yo sé que me amas tanto, que algún propósito en esto tan duro y tan difícil debe de haber. Y la palabra dice que sus propósitos para nosotros son de bienestar, hermano, no de calamidad ni de mal. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque la verdad, Señor, que aquí todos hemos pasado y pasaremos por tormentas, problemas, dificultades, Señor. No es nuestra vida cristiana, Señor, una salvaguarda de todo eso. Más bien, varón de dolores, experimentado un quebranto, Señor. Así se dice de ti, Padre Santo. Pero, Señor, de algo estamos seguros, que tu amor es inamovible, es más grande, Señor, que lo más alto de los cielos, Señor. El ancho, lo profundo de tu amor es imposible de dimensionar. Tú nos amas, Señor, y por lo tanto no haces las cosas para sufrimiento nuestro gratuito, Señor, ni para dolor. No, Señor, no. Tú tienes propósitos, como ahora hemos dicho, de bienestar, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, que no se nos olvide, en el día malo, cuando atravesemos por esos momentos tan duros y tan difíciles, que no nos olvidemos de quién es el que ha venido a buscarnos.
de quién es el que nos ha cargado en sus brazos de amor y nos ha llevado a la seguridad de tu rebaño. ¿Quién es el que se ha puesto en la cruz del Calvario y ha dicho, no, tú eres mío, yo me entrego por ti? Vierto mi sangre para darte vida a ti. Señor, cuando vengan esas tormentas, esas grandes pruebas, queremos recordar que abogado tenemos allá sentado a la derecha del Padre. Un abogado que alza la mano y dice, este es mi hijo, esta es mi hija. A Él le quiero, a Él le amo. Que no nos olvidemos, Señor, que tú eres el buen pastor, que lo ha demostrado, dando la vida por nosotros. Que no nos olvidemos, Señor, que siempre tu vara y tu cayado están prestos a guiar nuestro caminar por esta vida. Que no olvidemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. El único camino que lleva al Padre y que muchos otros buscan y se afanan locamente y que invierten tanto y gastan tanto en su vida para encontrar ese camino de gozo, de paz, de felicidad y nunca lo encuentran. Y sin embargo a nosotros nos ha sido dado, nos ha sido regalado. Señor, no dejes que en medio de la tormenta, de la prueba y del dolor nos extraviemos y nos olvidemos de quién eres tú. Más bien, Señor, que apliquemos tu palabra y que nos hagas aún crecer, porque la hora llega y ha llegado ya, que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Alabado seas, Señor, tú eres fiel, tú eres fiel.